Luis, buenas Muchísimo noches. para charlar con el senador nacional Luis Juez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo andan? Queremos escucharte con atención porque el escenario político es electoral o previamente a lo electoral y bueno, muchos dicen si el peronismo se divide o no y qué pasa con el gobierno, ¿no? Que se ve, digamos, con buenos datos en lo económico sobre todo, pero obviamente nada es sencillo a esta altura. ¿Qué ves vos, Luis? Yo veo una oportunidad para que el gobierno consolide una tropa parlamentaria propia. Se lo he dicho al presidente y a la responsable del armado, que es Karina Milei. Creo que es una buena oportunidad. Por lo general los gobiernos tienen en el primer turno electoral la posibilidad de construir una tropa bien fidelizada que tenga que ver con el origen de la estructura partidaria que gobierna, para después no tener que andar con sobresaltos. Por supuesto, después de esa etapa viene la etapa de incrementar ese músculo parlamentario con relaciones con otras estructuras, con otros partidos. Pero creo que tiene una gran oportunidad el gobierno para tener en octubre de diputados y una importante cantidad de senadores. Se renueva un tercio del Senado, la mitad de diputados, así que entiendo yo que la gente está viendo el esfuerzo que el gobierno está haciendo, que está haciendo la gente. Hay indicadores que dicen que claramente se está yendo por el buen camino. Pero la gente tiene claro que es un gobierno que está haciendo lo que dijo que iba a hacer y eso lo valora. Yo entiendo que es una buena oportunidad. El senador, en varios espacios políticos es momento de grietas, de diferencias, pero también de sellar alianzas. ¿Usted entiende que para el gobierno también es el momento de encontrar alianzas, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el... Claro que es un gobierno que está haciendo lo que dijo que iba a hacer y eso lo valora. Yo entiendo que es una buena oportunidad. El senador, en varios espacios políticos es momento de grietas, de diferencias, pero también de sellar alianzas. ¿Usted entiende que para el gobierno también es el momento de encontrar alianzas, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el país a nivel general? Yo te voy a hablar de lo que pasa en esta provincia, porque lo he hablado largo y tendido con el presidente. Nosotros hemos dicho que lo que el gobierno necesite, requiera y diga, lo vamos a acompañar. Y no por una actitud obsecuente. Me canso de repetirle a ustedes que no soy como los vampiros enanos que como no pueden chupar el cogote, chupan las medias. Creo que el gobierno tiene derecho en este primer turno electoral, teniendo un presidente con el terrible caudal electoral que tiene Javier Milei, de decir, muchachos, mire, estas son las reglas de juego en esta primera etapa. Después seguramente soy de los que creo que hay que construir una alianza parlamentaria y después hay que pensar cómo se transita la otra mitad del año, la otra mitad del periodo del gobierno. La otra mitad del año, la otra mitad del periodo del gobierno, donde seguramente el gobierno pretenderá reelegir al presidente Milei. Ahí sí, claramente, los mecanismos de alianza y construcción, digo, porque por ahí está la tentación de creer que bueno, que el gobierno ahora tiene que abrir las listas y compartir y entregar esto. Yo no creo que sea el momento. La verdad, lo digo con todo respeto, yo se lo he dicho a Karina Milei, le dije, lo que usted diga, señora, me parece bárbaro, lo vamos a acompañar. Y esto no es una actitud obsecuente, es una actitud de entender que en esta primera instancia electoral, quien gobierna tiene derecho, tiene la responsabilidad, pero tiene el derecho que se ha ganado de sostener el incremento de su tropa parlamentaria con las condiciones que fija quien tiene la lapicera. Esta es la verdad. Yo por eso creo que todas estas disputas y estas peleas es no saber interpretar claramente lo que este gobierno va a hacer o va a terminar haciendo. Es interesante lo que plantea usted. Usted separa completamente lo que pasa ahora en esta elección de lo que puede ocurrir en el 27. Ahora es esto. Ahora es esto. El que tiene la lapicera es Milei. Y esto, para por lo menos modestamente como yo lo pienso, el presidente tiene en la cabeza de su hermano la construcción de su herramienta partidaria. Y me parece muy bien, es un tema que no lo puede subestimar. Yo me acuerdo de haber hablado con Karina Milei y la primera conversación que ella con claridad me dijo, yo tengo la responsabilidad delegada de mi hermano de armarle una estructura partidaria. Bueno, esa estructura partidaria es la que se va a poner en juego ahora en octubre. Entonces tiene todo el derecho del mundo a establecer las condiciones, las reglas
Y esto no tiene, yo lo he planteado a la dirigencia de mi espacio político acá en Córdoba, hace 28 años que nosotros nos paramos a darle disputa, pelea al poder que cada vez está más consolidado y cada vez es más monárquico, que como monárquico termina haciendo lo que hacen los gobiernos feudales, convirtiendo la realidad de los cordobeses en una verdadera pesadilla. Pero también tengo claro que en esta instancia electoral, quienes tienen que tomar la decisión estratégicamente para mejorar su oferta parlamentaria es quien tiene la toma de decisiones, y esa, nos guste o no nos guste, es la Libertad Avanza. Así que yo creo que por ese sentido y por ese lado va a ir, porque por ahí veo en muchos lugares, incluido Córdoba, donde hay una presión para ver cómo hace, claro, para que el gobierno, y me parece que eso lo único que hace es tensar las relaciones, ponernos en un lugar de enfrentamiento absolutamente innecesario. Hay que entender que este es el momento para que la Libertad Avanza consolide una estructura parlamentaria. Ahora, hablando de presiones, muchos dicen, atención, porque del otro lado se muestran divididos, pero agitan, qué sé yo, desde Gildo Infran en Formosa con el Gildo Eterno, hasta algunas pintadas o vandalismo en locales de la Libertad Avanza, como vimos en Quilmes, hasta se atreven a hablar con gobernadores para que se le planten al gobierno, tal vez como nunca antes. ¿Vos ves este escenario que subyace, digamos, debajo de lo que estamos conversando habitualmente? Eso va a ser así, Hugo. Va a ser así. Lo de Esper, ¿no? Por sumar otro dato, ¿no? Va a ser así. Yo no quiero ser el embajador de las malas noticias, pero va a ser así. La oposición cada vez va a ser más irracional, más violenta, más ordinaria, más grosera. Lo vivimos el miércoles la semana pasada en el Senado. Va a ser así, va a ser así. O sea, no le contemos a la gente cosas que sabemos que no van a pasar. El peronismo se va a radicalizar, se va a fanatizar, los gobernadores van a ser cada vez más extorsivos. Fíjate vos, las últimas demostraciones de los gobernadores, más que una reunión de unión de fuerza, parece una asociación ilícita para extorsionar al gobierno nacional. Ahora están todos preocupados por la retención agropecuaria, todos preocupados por una agenda de un montón de temas que nunca le dieron pelota. ¿Todo por qué? Porque el gobierno dijo, bueno, muchachos, vamos a tratar de manejarnos con austeridad, y como los gobernadores voy a hablar de mi provincia para no ofender a ningún otro. No está acostumbrado a la austeridad, a manejarse con un presupuesto acotado, a gastar plata en lo que verdaderamente vale la pena. Bueno, los tipos, la primera que les surge es ver cómo extorsionamos el gobierno, cómo nos paramos. Eso va a ser así, o sea, hay que estar con la guardia levantada porque va a ser así. ¿Por qué entiende, Luis, que se va a ir dando de esta manera? ¿Cómo? ¿Por qué se va a ir dando de esta manera? ¿Por qué lo entiende así? Porque es la historia de la Argentina, porque así funciona. Porque así funciona el peronismo. El peronismo suele ser, cuando no gobierna, suele ser destituyente. Los tipos no entienden, o sea, no entienden, están acostumbrados a una práctica. Cuando el peronismo gobernaba, la verdadera asignación de recursos venía por ATN, por distintas asignaciones que el gobierno le daba. Este gobierno ha dicho no, por esa mecánica no vamos a poner más plata. Necesitamos que nos muestren. Bueno, por eso te decía yo recién que va a haber otra etapa. La segunda etapa del gobierno, cuando el presidente se prepare para su reelección, va a tener que empezar a pensar con qué gobernadores va a querer gobernar esta Argentina, porque claramente con gran parte del elenco de gobernadores que tiene, es imposible tener un país austero, un país que maneje equilibrio fiscal, un país... Nosotros, esta provincia de Córdoba, están festejando porque lograron esta semana lograron enganchar un endeudamiento por 785 millones de dólares y están como si estuvieran tirando fuego artificial en plena Navidad. Y seguimos endeudando la provincia, la seguimos endeudando en dólares. Eso hace que la verdad que sea impredecible el futuro de mi provincia. Te imaginas otra provincia mucho más pobre que Córdoba, ¿no? Se discuten como dos formatos de país. Por un lado, decíamos lo de Gildo Infran, pero también al Perovich, uno de los grandes feudos condenado por un delito aberrante, le dan la domiciliaria. Cristina Fernández, que quiere tener una unidad básica en ese lugar, el Instituto Patria. Bueno, discuten, digamos, el formato republicano e institucional, porque no están en el poder o porque quieren volver, pero esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Se discuten dos modelos de país? Pero ahí, perdóname que te haga un paréntesis, Hugo. Ahí el problema no son de los que piden, sino de los que dan. El problema no es del detenido
el condenado que te pide condiciones que a un ciudadano común condenado por igual delito vos no se lo daría. El problema no es del que pide, el problema es de la justicia genuflexa, esa justicia que claramente en gran parte le debe cosas al poder político y termina siendo siempre concediendo y entregando situaciones que son verdaderamente escandalosas. Pero bueno, yo te vuelvo a repetir acá, te lo digo con la experiencia de 40 años de ejercicio de la profesión, no, el problema no es del que pide. Por lo general nosotros los abogados que ejercemos la profesión y defendemos siempre pedimos, el problema es quién te da. Y cuando vos tenés una justicia que le debe al poder político a fulano, mengano, sultano, olvídate de las provincias, porque la provincia es un escándalo. Por eso. Te hablo de Córdoba, de donde debe tener en alguna época llegó a tener una de las justicias penales más importantes y más serias de la Argentina. Hoy es un escándalo. Acá tenés fiscales que hacen conferencia de prensa con el ministro de Seguridad y con la cúpula de la policía justo en el momento que estalla un escándalo de proporciones. Te estoy hablando de hace 48 horas, no te estoy hablando de hace... Así venimos hace 20 y pico de años en Córdoba, donde el Poder Judicial se ha convertido en la garantía de impunidad del poder político. Así que yo te vuelvo a repetir este concepto. El problema no es de quién pide, sino de quién otorga. Y acá tenemos una justicia muy berreta que termina siempre concediendo lo que el poder político pide. Y como abogado y como senador, ¿qué opina? ¿Cómo vivió esto de sus colegas senadores de Unión por la Patria, también diputados, ¿no?, que exigieron a la justicia poder ver a Cristina Fernández de Kirchner sin el permiso especial? El juez Gorini se los rechazó y dijo que esa exigencia es básicamente impertinente. Es un acto de ignorancia supino. Nadie puede alegar en defensa de su propia torpeza. Yo la verdad lo digo con todo respeto, seguramente se van a enojar los senadores conmigo, pero es de un acto de una ignorancia. O sea, yo puedo ser senador de la nación, pero eso no me da derecho a estar por encima del Código de Procedimiento, del Código Penal. No. ¿A quién se le ocurre que yo como senador de la nación, andás como senador de la nación e intentás entrar al penal de Ezeiza cuando a vos se te ocurra visitar el detenido que a vos se te ocurre? No existe eso. Es un acto de ignorancia de la ley que queda muy mal. En un ciudadano común hasta te podría decir, bueno, pasa, pero en un tipo que es responsable de sancionar leyes, es un acto de ignorancia imposible de tolerar. No, fue una torpeza absoluta. Yo creo, aparte te lo digo con todo respeto, porque se lo he dicho a algunos senadores esta semana, sigan jodiendo y lo único que van a lograr es que a Cristina le revoquen la domiciliaria. Esto deberían contárselo los abogados de Cristina, a los senadores y a los diputados, y los muchachos, tranquilos, déjense de joder, porque ya esta situación de domiciliaria, donde está concedida la domiciliaria, es de un nivel de precariedad que si me permití que la viviera 2 veces, te diría, yo no sé cómo el juez le dio la domiciliaria en ese lugar y en esas condiciones. Pero y bueno, sí, y lo que tienen que entender los senadores es que los que no tienen prohibición no son los senadores y los diputados, es la condenada, que es Cristina Kirchner, es ella la que tiene que cumplir determinadas condiciones. Pero bueno, hay una mezcla ¿viste? Cuando los tipos intentan mezclar todo y creen que ahí en el zafarrancho se puede confundir, bueno, muchas veces lo han logrado hacer, pero esto es muy claro. Quienes tienen que cumplir determinadas responsabilidades es la persona afectada por la condena. Y esa no es ningún senador, sino es Cristina Kirchner. Y yo me acuerdo en el gobierno de Alberto que se abrieron parte de las cárceles, ¿no?, para liberar a algunos detenidos, se le dio celulares a otro sector. Y ahora José López, el de los bolsos, también pide domiciliaria. Y me parece que empiezan a llover los pedidos, ¿no? Porque los presos comunes dicen, che, yo también quiero irme a mi casa, ¿no? Bueno, han abierto una puerta a los jueces de ejecución de sentencia complicada. Sí, yo me acuerdo, hasta he tenido reclamo administrativo por un juez en el medio de la pandemia en la provincia de Buenos Aires que liberó un montón de presos, me quiso llevar a tribunales, me habló el abogado para iniciarme una demanda, porque yo dije que me parecía una locura. Pero eso pasó, sigue pasando, está pasando y pasa cada vez más con personas con altísimo perfil. Yo me imagino si ese tema se instalara en Córdoba. Nosotros tenemos en Córdoba una modalidad del Tribunal Superior de Justicia muy jodida con respecto al tema de la prisión preventiva. Con lo cual tenemos un montón de gente que verdaderamente podría estar en su casa con tobillera. Sin embargo, hay una disposición de hace un tiempo ya del Tribunal Superior que hace que esa gente esté alojada. Ahora, cuando empiezan a proliferar todo este tipo de artilugios, de tipos con otroro poder político, teniendo algún nivel de privilegios procesales, yo no sé si van a poder frenar la avalancha de pedidos que se van a venir. Así que hay que ser muy prudente en la concesión de estos
llamado beneficio entre comillas. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Le pregunto también, porque recién lo mencionó al pasar, y quiero profundizar en eso, lo que ocurrió esta semana en el Senado, ¿no? Con Guillermo Franco, que se terminó levantando, se terminó yendo en un duro cruce. Se terminó levantando, se terminó yendo en un duro cruce cuando le dijeron mentiroso. ¿Qué piensa de lo que pasó? Mira, ¿Es parte del si el juego de la gobierno política o...? Yo te soy sincero, la verdad, el nivel del Senado ha bajado enormemente. El nivel de representación parlamentaria, la verdad, y no que quiera, no crea que estaba hablando con que, no sé, yo no soy ni más ni menos que nadie, pero soy un veterano de la política. El nivel parlamentario ha bajado a niveles pocas veces vistos. La verdad que agraviarlo, injuriarlo, lastimarlo, ofenderlo a uno de los ministros más prudentes que tiene el gabinete del presidente Milei, me pareció una exageración, una falta de respeto. Aparte, te lo digo, mira lo que te voy a decir, una falta de criterio. Justo iba a empezar el momento de lucimiento de los senadores kirchneristas y lo terminaron abortando con una patoteada de la que para ellos es muy normal. O sea, casi no pudieron hacer sus preguntas. Claro. ¿Cómo decir? No pudieron hacer sus preguntas, digamos. No, porque ahí iba a empezar, es cierto, se comieron 2 horas y media de exposición del ministro, y cuando iba a empezar el verdadero momento, donde seguramente iban a arrancar con el indulto de Cristina, con el tema económico, con todo ese show que ya lo conocemos, está todo libretado, no hay nada que sorprenda, la actitud patotera de una senadora absolutamente irreverente, fuera de contexto, no venía el tema, probablemente después podría haber ido escalando, pero hacerlo escalar de esa manera, con semejante grosería, hizo que el ministro con buen criterio se parara y se fuera. Para colmo, pues yo te vuelvo a repetir, mirá que Franco te puede gustar o no, pero es un tipo muy respetuoso, extremadamente respetuoso. Claramente no se merecía semejante desconsideración por parte de la senadora. Ahora, algunos observan ese tipo de actitudes y otras como algo que beneficia al gobierno, pero si la oposición se encuentra en la encerrona de no poder obtener los votos suficientes, son capaces de que, porque uno mira un escenario, el otro, lo barra brava en el Congreso, en fin, distintas postales que si suma a todas juntas, uno ve un escenario realmente inquietante hacia el futuro. Va a ser complicado, Hugo, hay que decir las cosas como son, no sobra nada, no sobra absolutamente nada, en el Senado particularmente no sobra absolutamente nada. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que ser mesurado, hay que entender cómo son los tiempos, por eso la primera parte de la conversación con ustedes, para explicarles cómo yo creo que son los tiempos. Sí. Probablemente este sea el tiempo de la libertad avanza en el armado de lista, y estén pensando en otro momento, por eso, pero hay que ser muy cuidadosos con los que te quieren acompañar, con los que te quieren dar una mano, con los que te quieren ayudar, para no espantarlos, porque eso el peronismo está permanentemente ahí con el camión jaula cargando lo que pueda, no les importa pelaje, ni marca, ni señales, te cargan lo que pueden. Esta es la historia de la Argentina, los tipos por ahí un enojo fundado o infundado termina siendo funcional para el peronismo, que no tiene ningún reparo de subir al patrullero a quien tenga que subirlo. Por eso hay que ser cuidadoso en un momento de mucha prudencia, y los tiempos hay que explicarlo con mucha inteligencia para que nadie se sienta molesto, porque por ahí el tiempo que uno tiene no es el tiempo que por ahí el gobierno meritúa llevar adelante, y eso no significa que tengamos que ponerlo en vereda del frente. Lo digo porque como integrantes de Juntos por el Cambio, yo entiendo que el tiempo del gobierno es el tiempo de tener su propia tropa parlamentaria. ¿Eso significa que el gobierno conmigo no quiere tener ninguna relación? No, yo he sido muy claro con el presidente, le he dicho, yo tengo como hincha de Talleres, tengo que sacarme la camiseta de Talleres para jugar en la selección. No, ¿por qué me van a pedir que rompa el carnet de mi club? Ahora, va a haber momentos, parece. En este momento yo creo que es un momento donde el gobierno ve que tiene que consolidar su estructura parlamentaria, y eso hay que explicarlo con claridad para que nadie se ofenda, nadie se moleste, nadie se incomode. Es muy racional, es muy inteligente que así sea. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.